Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Damos gracias al Señor, hermano, por estar esta mañana en su casa y poder compartir juntos, ¿verdad? La palabra del Señor. A pesar de las pruebas, las cosas, la iglesia siempre va a pasar por pruebas en este mundo. Vivimos en un mundo conflictivo. Y Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a pesar de todas las pruebas y los conflictos que vivimos en la sociedad, lo que la iglesia no puede olvidar nunca es que tiene una misión, ¿verdad? Dios le dio a la iglesia un ministerio y la iglesia tiene que cumplir su ministerio. Ninguna época ha sido fácil para los cristianos, ninguna época lo ha sido. Ninguna época ha sido, la verdad, de mucha tranquilidad para la iglesia. Aún en los países como este que estamos viviendo, que hay libertades para el cristianismo, siempre va a haber conflictos, porque siempre va a haber en este mundo filosofías, teorías, conceptos que van a combatir contra la iglesia. Pero había un antiguo coro que yo cantaba cuando era muchacho, que decía: en la lucha y en la prueba, ¿verdad?, la iglesia sigue caminando. Y decía el coro: solo se detiene para predicar. Mi pastor le hizo un arreglo al coro después. Y yo creo que se quedó, ese arreglo se quedó, y yo creo que la gente lo canta después con ese arreglo. Y el coro después lo arregló mi pastor y decía: en la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar. Porque el coro original decía: solo se detiene para predicar. Y él dijo: la iglesia nunca se detiene. Y dijo: mejor es cantar, nada la detiene para predicar. Y esa es la verdad. La iglesia no puede olvidar nunca que tiene una misión en este mundo. Uno de los pasajes para mí que habla de la misión de la iglesia en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, en la sociedad en la que la iglesia siempre ha vivido, está en la primera carta del apóstol Pedro. Les invito a buscar ahí, el que trajo Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra de Dios: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas y que podamos ponerla en práctica, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Permite, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu verdad y que tu iglesia, oh Señor, en estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir, podamos cumplir con la misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, el apóstol Pedro menciona ahí en el primer versículo la condición en la que se encontraban los creyentes. Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Pedro le está escribiendo a un grupo de creyentes que son emigrantes, que han tenido que emigrar por todas estas regiones que Pedro menciona: el Ponto, Galacia, Capadocia, todas esas regiones. La iglesia en la que cuando Pedro escribió había sido perseguida, estaba siendo perseguida, y la iglesia tuvo que expandirse. Todos nosotros que estamos aquí hoy somos emigrantes. No creo que haya alguno nacido aquí. ¿Hay alguien que nació aquí en este país? ¿Nacido aquí? ¿Quién? Danielito nació aquí. Bueno, son niños. Jacob nació aquí también. Jacob. Los demás somos emigrantes. Nosotros sabemos lo que cuesta emigrar, ¿verdad? Lo difícil que es la emigración. Ya sea que usted haya venido de niño
o ya sea que usted haya venido de adulto, pero cada uno de nosotros sabemos qué significa emigrar. Y si usted es de los que emigró hace poco, ya lo está viviendo y lo está experimentando. La emigración es un impacto duro, ¿verdad?, en nuestras vidas, porque es un cambio, sobre todo los que vinimos ya viejos. Es un cambio muy duro en nuestra vida, un cambio emocional. No nos damos cuenta porque nadie nos advirtió de eso, porque no está escrito en ninguna parte. Yo no creo que haya un psicólogo que se haya dedicado a escribir los problemas psicológicos de la migración. No he visto un libro sobre eso, si alguien lo ha hecho. Pero los que hemos vivido por eso y estamos atravesando por ese trance, sabemos lo que significa emigrar. Emigrar es un impacto duro, ¿verdad? Cambia y toda nuestra vida, todo es violento. Si usted vivió en un país pobre como el de nosotros, usted sabe lo difícil que es el cambio, ¿verdad? Hay hermanos que son de otras nacionalidades. La gente, a lo mejor usted vino de un país llamado tercer mundo, lo que llaman países del tercer mundo. El que vino de Cuba no se sabe ni de qué mundo es. Cuba no tiene paralelo en la historia de nuestro planeta. No hay nada que se le pueda comparar ni podemos decir. A veces a mí la gente me dice, en Cuba no, en Cuba eso no existía. Pero ¿cómo que en Cuba eso no existía? No existía. Yo recuerdo una vez siendo pastor en una iglesia en Cuba, un hermano que trabajaba para el turismo, un hermano de nuestra iglesia, y él salía con extranjeros, lo llevaba porque él trabajaba manejando una guagua de turismo. Y una vez un extranjero le pidió que se los podía llevar a una feria para comprar zapatos. Y bueno, lo llevó a las ferias que él conocía en La Habana. Lo llevó y el extranjero se metió allí un tiempo caminando, y cuando viró le dijo, oye chicos, mira, a mí me da pena contigo, pero yo tengo que decirte algo, porque dice, mira, los países nuestros, nosotros venimos de países pobres, ellos venían de un país, un grupo de gente de Latinoamérica. Dice, pero en mi país hay opciones, tú vas a una tienda para comprar zapatos y hay zapatos para gente rica, pero hay zapatos para gente de bajos recursos. Cualquiera puede comprar un zapato. Y la diferencia entre la miseria y la pobreza es que tú puedes elegir. El pobre tiene derecho a elegir y dice, bueno, yo no tengo dinero para comprarme el zapato de los ricos, pero puedo comprarme el zapato de los pobres. Dice, el problema de ustedes es que no tienen elección. Ustedes viven en la miseria. El miserable no tiene elección. Tiene que coger lo que le pongan. Y yo he entrado a una feria, he caminado a la feria esta de punta a cabo y el mismo zapato con el mismo precio para todo el mundo. No hay elecciones, ¿verdad? Es complejo. Entonces imagínense ustedes saltar en 30 minutos, que es lo que dura el viaje de Cuba aquí, en avión. El avión nunca llega a volar en línea recta. El avión sale de Cuba, sube y con la misma empieza a bajar, porque el viaje es corto. Que te cambien la vida en 30 minutos. Mire, no nos damos cuenta, pero es un impacto psicológico muy grande. Salir de un país que no cuenta en el tercer mundo para llegar al país más desarrollado del mundo. El impacto psicológico, hermano, no nos damos cuenta, pero es violento. Es violento. Tienes que hacer un cambio en toda tu vida. Todo lo que has aprendido, todo lo que has recibido, toda la educación, toda tu formación, todos tus conceptos, de pronto te los cambian. Es bien duro, ¿verdad? El apóstol Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que ha tenido por obligación que emigrar a regiones del mundo probablemente desconocido para ellos. Y es obvio que se están enfrentando a un conflicto emocional, pero además perseguidos por su fe, que es difícil poder lograr esa estabilidad. Pero aún en medio de este conflicto, y Pedro está instruyendo a los cristianos a permanecer firmes en la fe, a soportar las aflicciones, a recordarle que la vida de ellos no está destinada a esta tierra, que eso es parte del proceso de vivir, sino que les está recordando que Dios tiene reservada para los creyentes, para los que le aman, una esperanza futura. Pero en medio de todo eso, mientras estamos en este planeta, Pedro les recuerda que como cristianos tenemos una misión. Y cuando hablamos como iglesia, no solo nos referimos al grupo, no mirarnos como grupo, sino yo como individuo. Yo soy parte de la iglesia. Y donde quiera que usted esté, Cristo dijo que donde quiera que haya uno o dos congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. La iglesia no es iglesia porque haya 500 personas, ni porque haya 30, ni porque haya 10. 2 personas que se reúnen en el nombre de Cristo para adorarle y alabarle son la iglesia de Jesucristo.
Y particularmente yo creo que donde está la iglesia de Jesucristo, está el Espíritu de Dios, y si el Espíritu de Dios está en ese lugar, las personas están potencialmente capacitadas para ejercer la función de iglesia. Potencialmente capacitados me refiero a que tienen conversión, Cristo está en sus corazones, tienen el poder del Espíritu Santo para hacer la obra, tienen el mensaje del Evangelio que tienen que predicar, no tienen que salir a buscarlo en ninguna parte, tienen la palabra de Dios, el Evangelio que se les ha sido dado para predicar, y tienen los dones del Espíritu Santo para servir y ejercer funcionalmente todas las actividades de la iglesia. No importa si hay dos personas. Pedro les recuerda que como iglesia a esos cristianos, no sabemos cuántos grupos se tuvieron que dividir y para dónde tuvieron que coger, pero donde quiera que estuvieran, les recuerda que ellos son un real sacerdocio. Le dice Pedro, he titulado la meditación de esta mañana precisamente el ministerio sacerdotal de la iglesia. Toda institución tiene un propósito en esta tierra, ¿verdad? Toda institución tiene un propósito. Por ejemplo, las escuelas donde estudian nuestros hijos. El propósito de las escuelas es formar las bases para que los muchachos puedan crecer y desarrollarse y llegar a convertirse en personas útiles socialmente, ¿verdad? Los ayudan a formarse, a desarrollar precisamente sus habilidades y cosas en la vida donde ellos van creciendo y después van determinando para dónde quieren, ¿verdad? O qué quieren desarrollarse en la vida para ser útiles socialmente. Las universidades, ¿para qué existen? Para elevar el nivel profesional de esas bases que han sido sembradas en sus escuelas primarias. Y el nivel universitario lo que hace es darle un nivel profesional a esa vocación que ya comenzó a crecer en la vida de esos niños y jóvenes. Los hospitales, ¿para qué existen los hospitales? Aquí tenemos varios médicos. ¿Cuál es la función de los hospitales, José? Recaudó dinero en Estados Unidos. Además de recaudar dinero. Que las personas enfermas puedan ir al hospital, ser atendidas y ser curadas, ¿verdad? Tratar de curar a las personas, ¿verdad? Esa es la función de un hospital. La iglesia, ¿para qué existe? ¿Cuál es la función de la iglesia en la sociedad? Qué importante es que nosotros tengamos definido nuestra función. ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Quiere que les diga una cosa? Una vez hice una encuesta en mi trabajo. Hice una encuesta en mi trabajo y entrevisté a varios de mis compañeros de trabajo, incluyendo a mis jefes, para preguntarles sobre la iglesia. Y una de las cosas que les pregunté fue, ¿creen ustedes que la iglesia es necesaria en esta sociedad? Para sorpresa mía, entrevisté gente jóvenes y personas mayores. Para sorpresa mía, todos me dijeron que sí, que la iglesia era una necesidad en la cultura donde vivían. Y lo que más me sorprendió fueron las respuestas que me dieron. Les confieso que a veces ni en los cristianos oigo el concepto que oí de iglesia de personas no creyentes. Me dijeron que la iglesia sí era necesaria en la sociedad, que la iglesia estaba para educar, para ayudar a crecer en la fe a las personas, para formar al hombre, que los seres humanos eran los responsables de todo el caos que había en esta sociedad y la iglesia funcionaba precisamente para darle a las personas el sentido de la vida, para darle esperanza a la gente. Y dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? Nadie me dio una respuesta negativa, ni siquiera los jóvenes. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que el mundo todavía está esperando que la iglesia los vaya a rescatar. Porque creen que la iglesia es la que tiene la respuesta para ellos. En una sociedad como la nuestra. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y esa palabra quiero concentrarme específicamente en la palabra sacerdocio. Como iglesia somos sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había un hombre elegido por Dios para ejercer la función de sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que toda la iglesia fue llamada para ejercer el sacerdocio. Aunque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Y este mismo texto aparece en el Antiguo Testamento y Dios le dice al pueblo de Israel, porque ustedes son mi especial tesoro.
escogidos como pueblo santo, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice un reino de sacerdotes y gente santa. Dios había sacado, había formado una nación. Y de hecho Dios le dice al pueblo de Israel, no te elegí a ti por ser la mejor de todas las naciones, sino porque amé a Abraham y amé a Jacob. Y por eso los elegí. Dice Dios, de hecho ustedes eran los más insignificantes entre todas las naciones del mundo. Pero los elegí a ustedes. ¿Para qué? Para servir de paradigma para un mundo que estaba perdido. Israel había sido elegido por Dios. El pueblo de Israel desechó su función sacerdotal, no la cumplió. De hecho, si ustedes leen todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento, es Dios levantado contra su pueblo en juicio por haber abandonado su responsabilidad mundial. Y este mismo texto después es transportado para nosotros en la actualidad. Pedro le dice a los cristianos, ustedes son una nación santa, elegida por Dios, ¿verdad? Así que una de las funciones de la iglesia otorgada por Dios es la de ser sacerdotes en la sociedad. ¿Cuáles eran las funciones de un sacerdote en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia? Lo que nosotros podemos ver, que nosotros como creyentes hoy necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. No solo estamos esperando a que cuando vengamos y nos reunamos como creyentes en un local determinado podamos hacer ciertas y determinadas actividades. Me refiero a usted como individuo que ha sido llamado a ser parte de la iglesia y que nosotros y que usted debe interiorizar en su vida personal. ¿Cuál es mi función como hombre llamado por Dios? Que ahora conozco a Jesucristo y Dios me está invitando a su obra. ¿Cuál es mi función? Una de esas funciones es sacerdotal. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Una de las funciones del sacerdote en el Antiguo Testamento era mediar entre Dios y el pueblo. El sacerdote servía de un mediador. Lo mismo hacía la función de que Dios le hablaba y él le hablaba al pueblo, o el pueblo le hablaba y ellos le hablaban a Dios en nombre del pueblo. Moisés, en su primera función, ejerció el ejercicio de sacerdote. Éxodo 19:3, vamos a leer en nuestra Biblia lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 19:3 acerca de lo que Moisés hacía como sacerdote de Dios. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, dice Éxodo 19:3, y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés estaba ejerciendo una función intermediaria entre Dios y su pueblo. Dios le habló a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo de Dios. Esa era una de las funciones, hablar en nombre de Dios, ¿verdad? Nosotros como iglesia, el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, 2 Corintios 5:20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, decía Pablo, reconciliados con Dios. Dice el apóstol Pablo, Dios ruega por medio de nosotros. Y le hablaba al pueblo. Esa es la función de un cristiano, hablarle a los hombres en nombre de Dios. Tu vida es un testimonio que tienes que comunicárselo a los demás. Nuestra conversión, nuestra vida pasada es una herramienta muy útil para hablarle a las demás personas acerca de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y que ellos también necesitan. No hay mejor argumento para defender la fe que tu propio testimonio. No importa cómo haya sido tu vida. De hecho, creo que las vidas que más mal han vivido son las mejores. Porque tienen mejores testimonios que contar. Para un mundo que no tiene esperanza y está perdido, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando predicaba el evangelio a los reyes, y Dios dijo cuando llamó al apóstol Pedro y cuando le pidió allí a aquel discípulo que fue a ayudar a Pedro y que le dijo, Señor, pero este hombre, creo que fue Matías, no recuerdo, y le dijo, Señor, pero este hombre ha perseguido a la iglesia, y le dijo, ve y haz lo que te estoy diciendo, ve y guíalo.
Dice, porque este hombre instrumento escogido me es él, para llevar mi nombre delante de los reyes. Pablo había sido elegido por Dios para predicarle a los reyes. ¿Y qué era lo que contaba Pablo? Un hombre que había estudiado grandemente, un hombre bien preparado. Pablo no hablaba de filosofía ni de nada. De hecho, Pablo dice, me propuse hablar de Cristo y de este crucificado y no más nada. Y no porque no lo hizo, lo usó. En la Biblia, cuando uno lee los escritos de Pablo, él menciona citas de filósofos que él conocía en su época. Pero Pablo empezaba contando su testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque esa experiencia nadie se la puede rebatir a usted. La gente puede decir, bueno, yo no creo en esto, no creo en Dios por esto, por esto, por esto. La gente la puede rebatir. Pero la vida suya, lo que Dios ha hecho en su vida, eso no lo va a Dios poder rebatir. Usted puede que no conozca algunas cosas, pero lo que Cristo ha hecho en su vida, ese es el mejor testimonio. Ese es el mejor argumento. ¿Verdad? Pablo decía que hemos sido consolados para consolar a otros. Tu experiencia es la mejor arma que Dios tiene en sus manos para llevarle a otros que están sufriendo. Puede que a lo mejor tu palabra no alcance a todo el mundo, pero siempre va a alcanzar a alguien. Porque hay gente que está viviendo lo mismo que usted vivió. La otra cosa que un sacerdote hacía era que no solo hablaba en nombre de Dios al pueblo, sino que hablaba a Dios en nombre del pueblo. Es decir, el pueblo le hablaba a Moisés, dice Éxodo 24, y lo vamos a buscar en nuestra Biblia. Éxodo 24, versículo 2, dice la palabra de Dios que Moisés le hablaba, ¿verdad? Éxodo 24, 2 dice la Biblia, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adoraban desde lejos. Dice que entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercaba solo al Señor. Ellos no se acercaban, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor. El pueblo se quedó en un lado, pero Moisés subió y le habló a Dios en el monte. Le habló acerca del pueblo, ¿verdad? Esa era la función de un sacerdote, interceder a Dios por la gente. Alguien dijo muy acertadamente una vez, un predicador dijo, nadie puede hablarle a la gente acerca de Dios si primero no le ha hablado a Dios acerca de la gente. Pedirle al Señor misericordia por la gente. Pedirle al Señor que transforme, que la gente escuche, que la gente oiga el mensaje que Dios nos ha mandado. Hay que orar. Porque la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de la gente. Y una de nuestras funciones es pedirle al Señor, Señor, hable el entendimiento a la gente para que comprendan. Esa es la función de un sacerdote. En segundo lugar, otra de las funciones del sacerdote era enseñar la ley. Deuteronomio 5:21 dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés. Deuteronomio 5:21 dice la palabra del Señor. Creo que equivoqué el versículo. Déjame ver si es el 5. Creo que es el verso 1. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los testimonios y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes, para que los aprendan y pongan por obra. Dios le dio a Moisés la ley y una función del sacerdote era enseñar la ley. Así que parte de nuestra función también como sacerdotes llamados por Dios para ministrar en este mundo es enseñarle a la gente la palabra de Dios. Nosotros a veces nos ponemos limitación. Decimos que tenemos temores porque no la conozco bien, porque no. Mire, enseña la palabra. No importa si usted no la domina, si no conoce todo lo de la palabra de Dios. Pero a usted se le ordenó enseñar la palabra. Enseña la palabra de Dios. Siempre va a haber algo en la conversación con una persona que usted le puede decir, la Biblia dice esto, ¿verdad? La palabra de Dios dice esto, mi hermano. O amigo, esto es lo que dice la ley del Señor, ¿verdad? Una de las cosas, Moisés les repitió aquí la ley a todo el pueblo de Israel. Cuando llegamos a Deuteronomio, ese es uno de los libros más importantes de la Biblia, porque el Deuteronomio se convirtió después en la base de toda la enseñanza de toda la Biblia.
Es uno de los textos más usados incluso por Cristo y por los apóstoles después. Usaron todos los textos que aparecen en el Deuteronomio, o casi todos ellos. Fue lo que más se usó. El pueblo de Israel había vagado 40 años por el desierto. Habían desobedecido al Señor y por desobediencia tuvieron que estar 40 años en el desierto. Cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, que es la historia que narra el Deuteronomio, Moisés les vuelve a repetir la ley a todo el pueblo de Israel. Les vuelve a enseñar, y la ley mucho más ampliada de lo que ellos habían recibido en el Éxodo. Y cuando ya están a punto de conquistar la tierra prometida, Moisés les dice: esperen un momentico, vamos a escuchar toda la ley y toda nuestra historia, todo lo que Dios ha hecho. Si ustedes se leen Deuteronomio desde el capítulo 1, Moisés empieza a recordar de toda la historia, cómo Dios los sacó de Egipto, todo lo que Dios ha hecho y cómo ellos desobedecieron, y por su desobediencia también. Dice Moisés, han tenido que estar todos estos 40 años en el desierto por causa de la desobediencia de ustedes. Pero ahora Jehová está a punto de entregarles la tierra en sus manos. Esta es la ley de Dios, y les enseñó toda la ley. ¿Y qué les enseñó la ley? Dice: no matarás, no codiciarás. Le vuelve a repetir lo mismo. Ese es el evangelio que predicamos. Cuando la gente nos dice: no, usted le predica el evangelio a la gente, y la gente se cree que son buenos. Una vez le estaba predicando el evangelio a una persona que es muy religiosa. Y es difícil a veces predicarle a la gente que son muy religiosos, que ya practican una religión o que van a algún tipo de iglesia. Y le dije a la persona: y déjame hacerle una pregunta, ¿usted nació de nuevo? Y dice: ¿nacer de nuevo? ¿Y eso qué cosa es? Ya, usted no ha nacido de nuevo. Mire, dice la Biblia que el que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en él. Y ya lo que hice fue predicarle el evangelio. No, pero yo soy bueno. Sí, pero no has nacido de nuevo. Usted no sabe ni qué cosa era. Le pregunté y usted no sabe. Lo mismo le pasó a Nicodemo. Cristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, naciste de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿qué cosa es eso? Y Cristo le dijo a Nicodemo: tú que eres un hombre religioso y lleva tantos años en esto y estudiando, y no sabes qué cosa es nacer de nuevo. Eso usted se lo puede decir a una persona. A cualquier persona que predique cualquier religión, pregúntele: ¿usted nació de nuevo? Y esa es la mejor entrada para hablarle del evangelio. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver a Dios. Así de sencillo, ¿verdad? La gente se cree buena, pero Dios nos mandó como sacerdotes a enseñar la ley. A veces yo le digo a la gente cuando le hablo del evangelio: mire, la Biblia dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de Dios. ¿Y qué dice la ley de Dios? Dice: no mentirás. Así de simple. Dios no escribió un tratado acerca de qué cosa significaba no mentir. Sencillamente, no mentirás en ninguna de sus formas. A veces nosotros nos justificamos una mentirita piadosa. Yo sé que a veces hay circunstancias difíciles, pero al vivir en un mundo caído, creo que de alguna manera Dios a veces, porque ya estamos tan caídos, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios no nos va a juzgar de acuerdo a sus leyes. Nos van a juzgar de acuerdo a la ley de Dios. Dice la Biblia: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto un juicio. ¿Y qué nos dirá Dios en el día de juicio? No lo sé, pero vamos a ser juzgados por la ley de Dios. ¿Quién no ha mentido aquí de los que estamos aquí presentes? Sentados, ¿quién no ha mentido? Hay gente que son muy, muy honestas y muy sinceras, pero de niño, ¿quién no mintió? Y dice: pastor, pero eso fue cuando yo era un niño. ¿Y dónde dice la Biblia que los pecados que cometimos en nuestra infancia, cuando pasa el tiempo, quedan borrados? La Biblia dice que nuestros pecados quedan borrados en Cristo Jesús. Cuando lo reconocemos y lo aceptamos y admitimos que nosotros vivimos en un mundo caído, pecador y alejado de Dios. Y uno se arrepiente. No dice que los años borran nuestros pecados. Moisés había pasado 40 años y había ocultado su asesinato. 40 años, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de aquello? Dios se acordó. Y Dios se lo dijo a Moisés: Moisés, los que procuraban tu vida ya están muertos. Y uno de los mandamientos de Dios dice: no matarás. La única cosa que dice que Dios hace borrar nuestros pecados es, dice, si venimos a Él y nos arrepentimos. Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías: vengan a mí, pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si ustedes vienen a mí, se arrepienten,
Sí, Dios es el único que puede borrar. La gente necesita escuchar la ley de Dios y usted es el sacerdote que Dios ha llamado y ha puesto para que la gente escuche su ley. Eso implica indiscutiblemente que usted necesita conocer la ley, porque si usted no conoce la ley, es muy probable que no tenga ninguna ley que enseñar. Ese es el gran problema que yo tengo con el pueblo cristiano de hoy, de nuestros días, que ni siquiera leen la ley. No es que no la estudian, ni siquiera la leen. Yo he oído cristianos decirme barbaridades de la Biblia. Una vez un muchacho de mi iglesia me dijo, pastor, ¿usted sabe cómo se llama el demonio que Cristo echó, el demonio de Gadareno, cuando Cristo fue a Gadara? ¿Usted sabe cómo se llama el demonio? Y le dije, no, mijo, no sé. No, ni lo he visto en ninguna parte, ni he hablado con el demonio, que me dé el nombre. Me dijo, pastor, pero si eso en la Biblia está. Digo, así, no leí eso en la Biblia. ¿Dónde está? Dice que se llama Legio. Le dije, Legio, te voy a poner yo a ti cuando me vuelvas a decir esa cosa. Voy a hablar con tus padres y le voy a decir que te cambien el nombre. Porque Cristo le dijo al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo, Legión me llamo. Legión es una cantidad innumerable. Eso no es un nombre, mijo. Porque no leen. Mi profesor de griego en el Nuevo Testamento, un erudito en griego, y yo creo que él tenía muchísima razón. Él nos decía, el gran problema de las interpretaciones de la Biblia hoy en día no es que la gente no sepa teología, es que no saben leer la Biblia. Y si usted no sabe leerla, va a interpretar lo que a usted se le ocurra. Por cierto, no le va a poner Legio a ningún hijo suyo, que está feo el nombre ese. Mire lo que dice la palabra de Dios de los hombres inspirados por Dios. Primera de Pedro 1, versículos del 10 al 12 dice la Biblia. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos se les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu. Dice la palabra de Dios que los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y profetizaron. Pero ¿qué hicieron estos profetas que se les reveló aquel entonces para que hablaran del futuro? Dice que ellos diligentemente inquirieron o estudiaron e indagaron. Dice, porque ellos querían saber con exactitud en qué tiempo sería. Dice que lo estudiaron, aún bajo la dirección del Espíritu Santo, aún cuando habían recibido la revelación. Dice que inquirieron diligentemente. Diligencia es que le prestaron toda responsabilidad a la palabra que ellos recibieron por revelación del Espíritu Santo y empezaron a investigar. ¿Qué dice aquí? ¿Para qué tiempo? Dice que el Espíritu Santo les reveló que no era para su tiempo. Para predicar la palabra del Señor, hermano, usted tiene que pasar tiempo con ella. Ser inspirado y estar bajo la influencia del Espíritu Santo lo va a llevar a usted a tener que investigar la palabra, no a desecharla. Usted quiere saber si usted está mal en su vida espiritual cuando usted tiene problemas para sentarse a leer la Biblia. Hay una batalla en su vida espiritual. Uno dice, wow, leer ahora la Biblia, estoy tan cansado. Ahí empiezan las batallas. Yo no entiendo esto. Y empiezan las batallas. Orar a esta hora, no. Esas son las batallas en nuestra vida espiritual. Siempre va a haber batallas. No lo entiendo, es mejor no leerla. Voy a preguntarle al pastor cuando llegue el domingo. No lo haga. Gane esa batalla. Y haga de eso un hábito en su vida espiritual. Los que hemos aprendido a estudiar la Biblia, disculpen, los que hemos aprendido a estudiar la Biblia lo hemos tenido que hacer así, en una batalla. ¿Por qué?
porque no responde a nuestra naturaleza caída y pecaminosa, las cosas espirituales. Por lo siempre va a haber batalla. Así que parte de nuestra función como sacerdotes es enseñar la ley de Dios, la ley que nosotros hemos recibido. Y mientras mejor usted la conozca, mejor la puede comunicar. Y por último, atender a las necesidades del pueblo. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, ahí los primeros libros de la Biblia, cuando Dios le está dando instrucciones a los sacerdotes. Levítico capítulo 13 dice la Biblia, los versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios y les invito a leerlo. Dice: el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Las personas enfermas en aquel entonces venían al sacerdote, para el sacerdote atenderlos. Esos fueron los primeros médicos del pueblo de Israel, los sacerdotes. Las primeras enfermedades, el primer registro, José, que aparece creo yo que aparece en la historia. Bueno, no sé si en la historia, tal vez más antiguo había. Pero de problemas de la piel están aquí en Levítico. El sacerdote los atendía. Dios había capacitado al sacerdote para atender a las personas en sus necesidades, en sus enfermedades. De ahí viene la palabra cura. Por eso a los sacerdotes católicos se les llamaba cura, ¿sí? Porque curaban. Era en la antigüedad, ¿no? Edad Media, un poco más atrás tal vez. Las personas se atendían con el sacerdote y se les llamó el cura. Por eso se llamaban cura. Pero venían. La iglesia, la gente viene enferma a la iglesia. La función sacerdotal de la iglesia es atender a la gente. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 4, cuando Jesús ejerció su ministerio, en Mateo capítulo 4, el último versículo de ese capítulo de la Biblia, Mateo 4, dice la Biblia que las multitudes venían a Jesús. Dice la Biblia: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados por diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguió gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Dice la Biblia que venían personas enfermas, con enfermedades, personas endemoniadas y personas con dolores, ¿verdad? Hay otra versión de la Biblia, dice que eran personas como emocionalmente enfermas, personas con depresión, con de todo. ¿Cuánta gente viene a nuestras iglesias enferma? Nosotros mismos llegamos enfermos. La pregunta mía es: ¿está la iglesia preparada para atender a los enfermos? ¿O nosotros creemos que el único propósito de la iglesia es venir y alabar a Dios y cantar y salir nosotros contentos de aquí porque nosotros nos sentimos bien? Obviamente nos sentimos bien al venir y estar juntos y compartir la palabra y alabar al Señor en un ambiente cristiano saludable. Pero esa no es nuestra función. Como pueblo de Dios nos reunimos para celebrar nuestra fe, pero nuestra función es poder ayudar a la gente que viene. ¿Estamos preparados como iglesia para atender a la gente en su dolor? O como la gran mayoría de las iglesias decimos: no, que el pastor se ocupe. Bueno, parte de mi función pastoral es eso. Pero la Biblia no dice en Primera de Pedro que era la función del pastor. Dice que era el pueblo de Dios. Dice: vosotros sois pueblo escogido, todo el pueblo, nación santa, real sacerdocio, un pueblo de sacerdotes. La iglesia es un pueblo de sacerdotes para sanar al mundo. Y esa es su función.
No hay nada mejor que cuando cada cristiano entiende su función y dice, wow, yo quiero cumplir eso, yo quiero esforzarme para poder ser parte de un ministerio donde yo pueda ayudar a la gente. Qué bueno es eso, ¿verdad? Cuando la iglesia puede entender, la iglesia nunca va a ser totalmente eficaz hasta que no entienda su función. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué papel juego yo en esta comunidad de creyentes? Y eso es un aspecto importante en nuestra vida cristiana. ¿Cómo me puedo equipar y preparar para ejercer mi función sacerdotal como creyente dentro de mi comunidad, dentro del pueblo de Dios, para ayudar a la sociedad que me rodea? La primera persona que me entrenó a mí en evangelismo, cuando me dio el curso de evangelismo, él estaba hablando de la importancia que tenía que el papel que jugaba cada creyente en la misión de predicar el evangelio. Y dice, él contaba la experiencia que una vez una persona, un hermano de su iglesia, le predicó el evangelio a alguien, lo llevó a los pies de Cristo, la persona entendió el evangelio, se convirtió, y después fue a donde estaba el pastor y le dijo, mire pastor, traje a este amigo mío, conoció a Cristo, le hablé del evangelio y aquí lo traigo para que usted se encargue de él. Y el pastor, que era muy avispado, le dijo, mijo, ese hijo lo pariste tú lo crías. Así que ese hijo lo pariste tú, lo crías tú, así que tú te ocupas de él. Mire, la mejor persona que se puede ocupar de sus amigos es usted. Es usted. Lo que tristemente a veces no estamos equipados para nosotros atender a las personas que vienen a nuestro alrededor. Y eso es muy importante. Nuestra misión. Espero que usted se vaya hoy de aquí con la convicción, o al menos que se pueda llevar en su mente el pensar cuál es mi función como creyente en el pueblo de Dios. ¿Cuál es mi función? Soy una iglesia. Usted es la iglesia de Jesucristo. La Biblia lo dice que cada creyente, ¿verdad?, es un sacerdote llamado por Dios. Cada creyente tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Cada creyente tiene la persona de Jesucristo en él que ha entendido el mensaje de salvación. Y cada creyente tiene la responsabilidad de llevar a otros a los pies de Cristo, de ayudar a otros en medio de su dolor y de sus tristezas. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando cada hermano sentado en nuestra congregación pueda entender su misión, entonces vamos a ser eficaces en un mundo que está enfermo. El rector mío del seminario siempre nos decía, aunque la iglesia está enferma, sigue siendo la enfermera del mundo. La iglesia puede estar enferma, pero sigue siendo la enfermera del mundo. Los hospitales pueden estar corrompidos, todo lo que quieran. Y José, vaciarnos el bolsillo. Yo me cepillo los dientes en mi trabajo no sé ni cuántas veces al día. La gente me dice, Jimmy, ¿tus hijos el dentista? No, el dentista no le dejo nada. Nada más que lo que el seguro le pague. Yo tengo que ir 2 veces a hacerme un cepillado. Cada vez que voy al dentista, el dentista me dice, no tienes problema, estás bien en la dentadura. No, y voy hasta que Dios lo permita. No me va a coger ni una carie. Pero sigue siendo el hospital. Sigue siendo el hospital que cura gente. ¿Verdad? Qué importante, hermano. Hermano, que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender. ¿Verdad? Que usted pueda entender cuál es mi misión. Y hasta que usted no entienda la misión, mire, le va a costar trabajo crecer en su vida espiritual. Eso es una realidad. Porque uno crece en la medida en que entiende cuál es mi misión como pueblo de Dios. Si no entiendes eso, te va a costar trabajo crecer. Esa es la realidad. Porque la iglesia no existe para venir aquí y cantar. Esa es parte de nuestra celebración de nuestra fe. La iglesia existe con una misión. Dios te llamó con una misión. Y ese es nuestro propósito al ser como iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día y gracias por tu amor y tus bendiciones. Permite, oh Señor, que la palabra tuya que hemos compartido hoy pueda cada hermano interiorizarla en su corazón, pueda crecer a través de ella y pueda entender el propósito para el cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a vivir conforme a la enseñanza de tu palabra y que ella, oh Señor, pueda guiar nuestros pasos en nuestra vida, que podamos crecer y madurar, oh Señor,
que tengamos el mismo sentir que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento, que aun cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo y recibieron la palabra para comunicarla, se dedicaron a estudiarla diligentemente para poder entender lo que en ella estaba plasmado, para compartirlo de manera eficaz. Que tengamos nosotros ese mismo sentir también en nuestra mente y en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ayuda a cada hermano que está pasando en su vida por pruebas, por tribulaciones, los que están haciendo trámites migratorios, los que están enfermos, los que tienen familiares, Señor, que están convalecientes por alguna razón. Ayúdales, oh Señor, sosténles. Aquellos que están buscando trabajo, Señor, ábreles puertas. Dale fuerza a aquellos que están desanimados y que la gracia tuya sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él mi